Doctor Luis Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos comentando, ¿no? ¿Qué aspectos debería darse para que estas elecciones previamente puedan contener algún tipo de reforma política a fin de que las nuevas elecciones no sean de repente o no elijamos a representantes tan cuestionados como ahorita los tenemos? Seguramente pues hay mucho tema de debatir al respecto, no sé cuál es su lectura. Mira, considero que lo que estás planteando, el tema que estás planteando el debate, es el tema más importante ahora, en esta nueva etapa. ¿Qué es más importante? ¿Que se adelante las elecciones como debe suceder? ¿O es más importante la reforma política? Considero que es la reforma política. O sea, nuevas elecciones sin reforma política no sirve para nada. Así es. Exactamente, y se va a repetir lo mismo que hace 2 años, y hace 3 años, y así sucesivamente, y vamos a retroceder hasta tal vez a unas décadas. Por lo tanto, el tema de la reforma política es lo fundamental. Y número uno, y te digo por un tema de conocimiento directo, porque hace poco ha habido elecciones municipales, y muchos dicen, ahora empieza la nueva corrupción municipal. Yo les digo que no. Esa reconstrucción ya se consumó en el momento que se organizaron las listas electorales a nivel nacional, ya se repartieron ellos las ubicaciones con un determinado costo y no hubo democracia interna, no hubo elección de candidatos. Por lo tanto, el primer punto, yo creo que hay 2 puntos centrales, uno tú ya lo has adelantado, pero el primer lugar creo que debe ser el de la democratización de los partidos políticos, que implica, ¿no?, un militante, un voto y la elección 100% democrática, ya nada de lista cerrada, de que lo hacen a través de delegados, porque esa es una farsa. La elección por delegados significa, como tú ya sabes, 3 personas, dueños de un determinado partido, definen todas las candidaturas. Ese no es un partido, esa es una organización lobista y después en el poder se convierte en organización criminal. Creo... y en segundo lugar, para que en todo caso podamos dialogar sobre el tema, lo segundo tiene que ver con el tema de la corrupción. ¿Y por qué digo lo segundo? Porque el político entra a la política para transformar su sociedad. El político no es un fiscal, no es un juez, no es un sacerdote, y por lo tanto tiene que plantear proyectos para el desarrollo y organizar políticamente a la sociedad. Pero tenemos un segundo problema que se ha convertido en un fenómeno, que es la corrupción. Ya es un fenómeno social, que ya no es un hecho aislado. Ahora es prácticamente, lo raro sería que alguien postule o participe en la política para el desarrollo. Eso es lo raro, esa es la minoría. Y por lo tanto, número uno, no puede ser candidato ni líder político una persona que tiene condena, que tiene condena y que por lo tanto es o ha sido un convicto, un delincuente. Por lo tanto, ese es el segundo punto. Si eso lo aplicáramos en estos momentos, por lo menos la mitad del Congreso tendría que retirarse. Si le aplicamos la retroactividad, ahí nos solo que no se puede constitucionalmente. Doctor, claro, eso que no tiene condena, claro, dice, ya cumplió su condena, bueno, ya se redimió, pero también lo que ahorita se permite es que postulen aquellos que tienen procesos judiciales en curso, claro. Algunos han sido sentenciados en primera instancia y le dicen, bueno, todavía falta que se confirme en otra instancia superior, pero si uno revisa su currículo, tiene cualquier cantidad de procesos. Entonces, es un tema también debatible, ¿no es cierto? Porque hay muchos candidatos con un rosario de investigaciones, incluso ya hay sentencias en primera instancia incluso. Percy, te doy un dato. Para ser miembro, candidato a la junta directiva, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Lima, no puedes ser candidato si es que en algún momento de tu vida has tenido una sentencia condenatoria penal. Para ser profesor en el Perú, no puedes ser si es que ha tenido una sentencia condenatoria pasada o presente por terrorismo. Y en muchas instituciones, sector público y privado, no lo puedes. Entonces, mira, eso con mayor razón tenemos que aplicarlo a la presidencia de la República y a cualquier cargo público.
sentencia condenatoria del pasado. Puedes hacer tu actividad personal, puedes regresar a donde tú quieras, pero no a la administración pública. Otro, vacancia. Si tú eres alcalde y tienes una sentencia condenatoria, así sea por un día, así sea en libertad, tú tienes que dejar la municipalidad. Caso contrario, se produce la vacancia. No puede existir, porque todos buscamos al mejor vecino y obviamente al mejor presidente. Entonces, a los políticos no se les quita su posibilidad que participen en la política, tal vez, pero no podemos volver a arriesgarnos a esa situación. Otros temas de reforma que debe incluir, por ejemplo, algún tipo de reforma constitucional para que el control político al presidente sea de la mejor manera, pero que tampoco se caiga, digamos, entre comillas, en un exceso donde el Congreso, pues, por ejemplo, ¿no?, con el tema de las vacancias por incapacidad moral, que es discutible porque se puede interpretar de manera subjetiva también ese tema. ¿Debía haber algún tipo de reforma constitucional en este tema de las propuestas también? Sí, me has hecho recordar, aunque no es directamente, ¿no? Sí. Yo tenía una tercera propuesta, que fue lo que votó el Congreso anterior. El Congreso anterior, en una legislatura, votaron por la abolición de la inmunidad presidencial. Primera votación. Y faltó la segunda votación. Considero que debe abolirse la inmunidad presidencial definitivamente. Eso implica una reforma constitucional, la monarquía. Claro. ¿Perdón? Una reforma constitucional. Claro. Y por supuesto que sí. Parlamentaria, que también... con mayor razón. Ya no tienen, ojo, los congresistas ya no tienen esa inmunidad parlamentaria que tenían antes. Varió un poco, así es. Sí, pero por ejemplo, yo digo, vamos a ver, tú lo mencionaste ya, tal vez no tendrán sentencias en estos momentos, o no la tuvieron nunca, pero tienen 20 procesos. Entonces ahí podríamos aprobar lo siguiente, ¿no? En tanto no resuelvan sus casos, se quedará suspendida su condición de autoridad electa. Si es que lo eligen, claro, ¿no? Mira, yo te digo esto, y soy honesto y transparente. Los que estamos en esta actividad, yo estoy en esta actividad jurídica, pero también política y social. Sin querer, por las vacancias me metí en un tema político. Porque, ¿qué pasa? Uno, cuando logra la vacancia, le cortas la cabeza al alcalde y se quedan sin chamba 1.000, 2.000. Y entonces ellos lo ven puesto políticamente, ¿no? Entonces, a veces, nosotros los abogados también tenemos procesos, ¿no? Entonces, yo me pongo, o sea, yo tengo un caso, por ejemplo, ¿no? Yo, mientras no resuelva mi caso, yo nunca postularía. ¿Por qué razón? Pero yo tengo mis justificaciones de que soy inocente. De hecho, soy inocente porque todos somos inocentes mientras no nos condenen, ¿no? Ok, pero eso es para ti, pues. Pero no le pases esa eventualidad o ese peligro a la sociedad. Entonces, mientras no resuelvas, y entonces que se resuelva, pues, que la Fiscalía actúe con solidaridad, que el Poder Judicial, más que la Fiscalía, actúe con solidaridad, porque la demora de los procesos, más que todo, son por parte de los jueces, porque ellos son los que toman una decisión, ¿no? Y permanentemente están ampliando los plazos, ¿no? Entonces, creo que esas medidas serían parte de la reforma política, las primarias, ¿cierto? Okay. Que se debían haber realizado en esta, ¿no? Claro. O sea, que ya no haya ninguna modificación en pleno proceso electoral como ha sucedido en este caso, ¿no? Como hubo. Y algo más sobre la reforma que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Bueno, se rige la norma de financiamiento de los partidos políticos, pero hay un tema de control, ¿no? Porque muchas veces la plata que se da a los partidos, que proviene de todos los contribuyentes, cuando rinden cuentas, supuestamente es la plata para capacitación, pero a veces pues se gastan en otras cosas que no son. Entonces, ¿de qué manera o se modifica ahí la norma o hay un mayor control de la parte de autoridad pertinente para que ese dinero que es nuestro sea bien usado realmente para capacitar, para cualificar los partidos políticos, no para desviarlo de repente para otros gastos? Estás dando el insumo en estos momentos para una iniciativa legislativa. ¿Cuál, por ejemplo? Que los partidos políticos se les considere personas jurídicas de derecho público. Y de tal manera que la Contraloría, y no el órgano contralor del jurado,
sea que intervenga. El órgano contralor del jurado no tiene conocimiento, no tiene dominio de este tema. Pero si fuera la Contraloría, sí, solo que la Contraloría en estos momentos no tiene jurisdicción. Entonces, ¿pero qué sucede? Los partidos son personas jurídicas de derecho público, por supuesto que sí. ¿Para qué se crean los partidos? Para intervenir en la actividad política y pública y en la lucha por el poder. Entonces, he ahí una importante reforma, de tal manera que esos fondos que finalmente el día de hoy se están utilizando para otros objetivos, sean fiscalizados y realmente utilizados en la actividad política, porque la actividad política realmente es un acto de fe, porque se trabajaba en base a una ideología y a un programa. Hoy la guía es cuánto hay presupuesto para obras. ¿Me explico? Y con ese futuro ganador de la buena pro, creamos el partido local, provincial, ellos financian y se recupera en los 2 primeros años. Un tema más sobre, es cierto, la reforma política debe ser previamente y después las elecciones, por eso sería bueno explicarle a la gente por qué cuando se plantea que las elecciones podrían ser en el 2024, esto va a demorar, no es que las elecciones vayan a ser de noche a la mañana, ese proceso de reformas puede discutirse, demorarse, es bueno explicar a la gente que primero esto se tiene que tomar un tiempo y después pueden venir las elecciones. Yo estoy totalmente convencido que con esta reforma política que estamos conversando, y si lo hacemos carne, en la mayoría de las ciudades del Perú, no va a ganar el más lobista, van a ganar esas personas que durante toda su vida, ¿no?, han servido a su ciudad, no esperando ser autoridades, sino lo han hecho como algo natural. Han sido pues líderes, comités de parque, propistas, recuperación de terrenos, proyectos de desarrollo. Esas personas son las que necesitamos nosotros en los diferentes niveles de la participación política. ¿Por qué razón? Porque ellos van teniendo la experiencia, ¿no?, de dirigente vecinal, etcétera. Otra reforma, como sucede en otros países ya no socialistas, ¿eh?, en la cual quien financia la campaña política es el jurado. El Jurado Nacional de Elecciones es el que financia, no le da la plata a la autoridad, ¿no?, sino financia y hace todos los tratos para el financiamiento. ¿Por qué razón? Porque los candidatos no se van a hacer en un año. El candidato, el líder, la autoridad se hace en 5, 10, 20 años. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Si es el partido el que maneja esa economía, a este desconocido lo hace en solo un año, meses. ¿Por qué razón? Te pinta todo el distrito, toda la provincia con personal, etcétera. O sea, hay una empresa, ¿no? Y entonces desvirtuó la política, desnaturalizó la política, y eso viene a ser una actividad más que política, antipolítica. Entonces, estas medidas promoverían la recuperación de la política como un arte que busca el bienestar, el desarrollo, ¿no? Finalmente, doctor Luis Pastor, esta reforma política la tiene que aprobar obviamente el Congreso. Algunos dicen, pero el Congreso va a aprobar. Bueno, habría que hacer pues qué invocación haríamos al Congreso para que de repente se desprenda de ciertos intereses y apruebe esta reforma, que tiene que ser además producto de un consenso necesariamente. Así es, este es el mejor momento porque el piso está movido, tanto para el Congreso, tanto para el Poder Ejecutivo, inclusive hasta para el Jurado Nacional de Elecciones. Acá le cupe una gran responsabilidad al jurado, a la OMPE, proponer reformas, pero que vengan desde la sociedad civil. Porque esta última reforma, tú con 25,000 firmas haces un partido. La institución en la cual yo participo, que se llama Iniciativa Ciudadana, promovió justamente la modificación del artículo 194. Reelección inmediata envilece porque se usan nuestros tributos para la reelección inmediata. Entonces, desde Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, creo que existen las condiciones en estos momentos para todos los sectores, para proponer reformas políticas urgentes, inclusive reformas municipales urgentes. Desde Lima Norte, Coma, Caraballo, por ejemplo, varios vecinos planteaban, por ejemplo, de que sea causal de vacancia el alcalde que no cumple con el presupuesto participativo. Claro. Muchas gracias, doctor Luis Pastor.